Elementos formes y el sistema hematopoyético. Composición de la sangre y formación de los elementos formes. Plasma. Proteínas del plasma. Elementos formes. Eritrocitos, leucocitos, trombocitos. Formación de los elementos formes. Hematopoiesis. Precursores de los elementos formes. Regulación de la hepatopoiesis, trastornos de las células madres hematopoyéticas. Pruebas diagnósticas. Recuento sanguíneo o hemograma, velocidad de sedimentación globular, aspiración y biopsia de médula ósea. Cuando la sangre es extraída por medios artificiales del cuerpo para hacer una prueba o cuando sale del cuerpo debido a una lesión vascular, se coagula en menos de 30 minutos a 60 minutos. El coágulo contiene los componentes celulares de la sangre enredados en fibrina insoluble, formada por la polimerización del fibrinógeno soluble de la proteína plasmática. La parte líquida restante de la sangre coagulada es el suero líquido amarillo. Este suero ya no contiene fibrinógeno porque se consumió en la formación del coágulo. La adición de un anticoagulante, por ejemplo, heparina o citrato, a la sangre extraída de la circulación por flebotomía genera un espécimen de sangre entera. Cuando un espécimen de sangre entera se centrifuga, se separan tres capas distintas. Figura 25.1. Figura 25.1. Estratificación de los componentes de la sangre en una muestra de sangre anticoagulada y centrifugada. La capa del fondo, aproximadamente del 42% al 47% del volumen de sangre entera, contiene eritrocitos o glóbulos rojos. El hematocrito, una prueba sanguínea, es la relación entre este volumen de glóbulos rojos empaquetados en la capa del fondo y el volumen total de la sangre dentro del tubo de ensayo. La capa intermedia de apariencia esponjosa, alrededor del 1%, que contiene los leucocitos o glóbulos blancos, es blanca o gris y se denomina capa leucocítica. Arriba de los leucocitos está una capa delgada de trombocitos o plaquetas que no es discernible a simple vista. El líquido translúcido amarillento que se forma en la parte superior de las células es el plasma, el cual comprende alrededor del 55% del volumen total. La principal diferencia entre el plasma y el suero es la presencia de fibrinógeno en el plasma de una muestra de sangre entera centrifugada y anticoagulada. El suero no contiene fibrinógeno porque estaba presente en la sangre sin coagular, se utilizó en la formación del coágulo. Puntos clave. Composición de la sangre. Los más abundantes de los elementos formes, los eritrocitos o glóbulos rojos, se ocupan del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Los leucocitos o glóbulos blancos cumplen varias funciones en la inmunidad y la inflamación. Las plaquetas son pequeños fragmentos que intervienen en la coagulación de la sangre. Plasma. El plasma, un líquido, está constituido por el 90 al 91% de agua por peso, del 6.5% al 8% de proteínas por peso y el 2% de otras pequeñas sustancias moleculares. Tabla 25.1. El agua del plasma funciona como un vehículo para los materiales que se transportan en la sangre. Como medio de transporte, el plasma lleva nutrientes desde el tubo digestivo y oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo, al tiempo que recoge los desechos celulares para entregarlos a los órganos que se encargan de la excreción. También transporta hormonas y facilita el intercambio de mediadores químicos. El plasma participa en el equilibrio electrolítico y el ácido básico, y contiene las proteínas plasmáticas que contribuyen a la
regulación osmótica de los líquidos corporales. Además, ya que el agua posee una gran capacidad para conservar el calor, el plasma absorbe y distribuye gran parte del calor que se genera en el cuerpo. Proteínas del plasma. Son los solutos más abundantes del plasma. La presencia de estas proteínas es lo que distingue la composición del plasma de la del líquido intersticial. Los principales tipos de proteínas plasmáticas son albúmina, globulinas y fibrinógeno, excepto por las hormonas transportadoras por sangre y las Y-globulinas. La mayor parte de las proteínas plasmáticas se producen en el hígado, las que secreta hacia la sangre. La albúmina es la más abundante y constituye un total aproximado del 54% de las proteínas plasmáticas. No atraviesa los poros de la pared capilar para entrar al líquido intersticial y, por lo tanto, contribuye a la presión osmótica del plasma y al mantenimiento del volumen sanguíneo. La albúmina también funciona como un transportador de ciertas sustancias y actúa como una solución amortiguadora de la sangre. Tabla 25.1. Componentes del plasma. Las globulinas comprenden cerca del 38% de las proteínas plasmáticas. Hay tres tipos de globulinas: las alfa-globulinas, que transportan bilirrubina y esteroides; las beta-globulinas, que transportan hierro y cobre; y las Y-globulinas, que son los anticuerpos del sistema inmunitario. El fibrinógeno constituye alrededor del 7% de las proteínas plasmáticas. Es una proteína soluble que se polimeriza para formar la proteína insoluble fibrina durante la coagulación de la sangre. El 1% restante de las proteínas circulantes está formado por hormonas, enzimas, complemento y transportadores de los lípidos. Elementos formes de la sangre. Incluyen eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que se originan en la médula ósea. En la figura 25.2 se ilustra un frotis de sangre. No todas las células de la sangre o elementos formes son células verdaderas. Los eritrocitos carecen de núcleo u orgánulos, y las plaquetas solo son fragmentos celulares. La mayor parte de los elementos formes no se divide. Por lo tanto, la división celular en la médula ósea tiene que renovarlas continuamente. En la tabla 25.2 se listan los valores normales de los elementos formes. Eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son más numerosos de los elementos formes. Son pequeños discos bicóncavos con un diámetro promedio de 7,8 micrómetros y un espesor cercano a 2,5 micrómetros. El volumen medio de glóbulos rojos promedio es de aproximadamente 90 micrómetros cúbicos. Los glóbulos rojos poseen un área superficial enorme y se deforman con facilidad, tomando casi cualquier configuración para pasar por los pequeños vasos capilares del sistema circulatorio. Contienen la proteína transportadora de oxígeno, hemoglobina, cuya función es transportar el oxígeno. Los glóbulos rojos pueden concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta aproximadamente 34 gramos por cada 100 mililitros de células. Frotis de sangre. Un extendido de sangre permite ver sus componentes. Observamos eosinófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, neutrófilos. El 90% de los eritrocitos, cuyo origen es la médula ósea, viven alrededor de 120 días en la circulación y luego son fagocitados en la médula ósea, el vaso y el hígado. El otro 10% de glóbulos rojos se descompone y excreta pequeñas cantidades de hemoglobina hacia el sistema circulatorio. Los precursores de los eritrocitos en la médula ósea poseen núcleos,
pero no solo expelen sus núcleos, sino también todos los orgánulos antes de entrar a la circulación. Aunque los eritrocitos carecen de orgánulos, tienen enzimas solubles, incluida la anhidrasa carbónica, dentro de su citosol. Esta enzima facilita la formación de ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, que a su vez se disocia en bicarbonato e iones de hidrógeno. Por consiguiente, los eritrocitos también contribuyen al transporte de dióxido de carbono y la regulación del equilibrio ácido-básico, y se les considera un amortiguador ácido-básico superior. Leucocitos, también conocidos como los glóbulos blancos, miden de 10 micrómetros a 12 micrómetros de diámetro y por consiguiente son mucho más grandes que los glóbulos rojos. No obstante, constituyen solo el 1% del volumen total de la sangre. Se originan en la médula ósea y circulan por todos los tejidos linfoides del organismo. Los leucocitos son factores clave en la defensa contra las enfermedades de las siguientes maneras. Se encargan de la respuesta inmunitaria que protege contra los microorganismos que causan enfermedades. Identifican y destruyen células cancerosas. Participan en la respuesta inflamatoria y la circulación de heridas. Por lo general, los leucocitos se clasifican en dos grupos con base en la presencia o ausencia de gránulos específicos prominentes en su citoplasma, figura 25.3. Los que contienen gránulos específicos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, se clasifican como granulocitos, y los que carecen de gránulos, linfocitos y monocitos, como agranulocitos. Granulocitos. Son esféricos y tienen núcleos multilobulares distintivos. Son células fagocíticas que se identifican por sus gránulos citoplasmáticos. Poseen dos tipos de gránulos: gránulos específicos que enlazan componentes de tinción neutros, básicos o ácidos, y gránulos azurófilos. Los gránulos azurófilos se tiñen de color púrpura y son lisosomas. Los granulocitos se dividen en tres tipos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos, según las propiedades de tinción de sus gránulos específicos. Neutrófilos constituyen del 55 al 65% del total de leucocitos. Poseen gránulos que son neutros y por lo tanto no se tiñen con tinción ácida o básica, puesto que estas células tienen núcleos que están divididos de 3 a 5 lóbulos. A menudo se denominan polimorfos o leucocitos polimorfonucleares o PMN2. Tabla de hemograma. Los neutrófilos se ocupan principalmente de mantener normales las defensas del huésped contra bacterias y hongos invasores, desechos celulares y una variedad de sustancias extrañas. El citoplasma de los neutrófilos maduros tiene tres tipos de gránulos: granulocito, linfocito, monocito macrófago. Figura 25.3. Leucocitos. Primero, gránulos específicos pequeños que contienen activadores del complemento y agentes bacteriostáticos y bactericidas. Segundo, gránulos más grandes, azurófilos, que contienen peroxidasas y otras enzimas hidrolíticas. Tercero, gránulos terciarios recién descubiertos, los cuales contienen proteínas que, según se cree, facilitan el movimiento y la migración del neutrófilo. Los neutrófilos son muy móviles y son las primeras células en ir hacia una zona con daño tisular. Su migración es el resultado de la liberación de moléculas de adhesión sobre la superficie del neutrófilo, la cual se conecta con ligandos sobre las células endoteliales. Los neutrófilos tienen su origen en los mieloblastos, que se encuentran en la médula ósea, figura 25.4. Los mieloblastos
Son los precursores comprometidos de la vía de los granulocitos y en condiciones normales no aparecen en la circulación periférica. Su presencia sugiere un trastorno en la proliferación y diferenciación de los elementos formes. Los mieloblastos se diferencian en promielocitos y luego en mielocitos. Una célula no suele llamarse mielocito hasta que tiene por lo menos 12 gránulos. Los mielocitos maduran y se transforman en metamielocitos, momento en el que pierden su capacidad para la mitosis. El desarrollo posterior del neutrófilo comprende reducción de tamaño con transformación del núcleo desde un óvalo hasta uno en forma de herradura, es decir, células en banda, y luego una célula madura con núcleo segmentado. A menudo, los neutrófilos maduros se denominan sex por su núcleo segmentado. El desarrollo desde célula madre a neutrófilo maduro tarda alrededor de 2 semanas. Es el momento en el que el neutrófilo entra al torrente sanguíneo. Neutrofilia es un incremento de neutrófilos inmaduros en forma de banda que se observa en la sangre periférica. Lo más común es verlos en las infecciones agudas y lesiones de los tejidos que favorecen la liberación acelerada de neutrófilos y sus precursores a la circulación. Figura 25.4. Etapas del desarrollo del neutrófilo, en la cual inicia su desarrollo en la médula ósea como un mieloblasto. Una vez que los neutrófilos son liberados desde la médula ósea, pasan alrededor de 4 a 8 horas en la circulación antes de desplazarse hacia los tejidos. Sobreviven en los tejidos aproximadamente de 4 a 5 días. Mueren en los tejidos al cumplir su función fagocítica o por senescencia. El total de neutrófilos circulantes, es decir, los que aparecen en el hemograma, están en un equilibrio estrechamente mantenido con un total similar de células que se acomodan a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos pequeños. Estos son los neutrófilos que responden a factores quimiotáxicos y migran a los tejidos hacia el agente problemático. Adrenalina, ejercicio, estrés y tratamiento farmacológico con corticosteroides pueden hacer que la cuenta de neutrófilos circulantes aumente con rapidez porque desplazan las células que están en las orillas y se mezclan al total que está en la circulación. Las endotoxinas o microorganismos tienen el efecto contrario al producir un decremento momentáneo de neutrófilos por la atracción de estos hacia los tejidos. Eosinófilos. Son similares en cuanto a dimensiones a los neutrófilos. Los gránulos citoplasmáticos específicos de los eosinófilos se tiñen de rojo con eosina ácida. Estos leucocitos constituyen del 1% al 3% del total de glóbulos blancos y aumentan en número durante reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. En las reacciones alérgicas se supone que liberan enzimas o mediadores químicos que destoxifican los agentes vinculados con las reacciones alérgicas. Los eosinófilos liberan arisulfatasa e histaminasas en lugares de reacciones alérgicas y se cree que esto disminuye el potencial efecto negativo de los mediadores que se liberan con la inflamación. En las infecciones parasitarias, los eosinófilos usan marcadores de superficie para adherirse al parásito y luego liberan enzimas hidrolíticas que lo matan. Por lo tanto, las personas con reacciones alérgicas o parásitos helmínticos tendrán un incremento de eosinófilos en el hemograma completo. Los individuos con enfermedades gastrointestinales eosinofílicas tienen una concentración de eosinófilos copiosa en la mucosa del tubo digestivo, lo que causa enfermedad según sea determinado.
Sin embargo, aún no se identifica ningún proceso inmunorregulador etiológico específico. Basófilos, también de dimensiones similares a las de los neutrófilos, son los menos numerosos de los glóbulos blancos. Constituyen solo del 0,3% al 0,5% del total de leucocitos. Los gránulos específicos de los basófilos se tiñen de azul con tinción básica. Estos gránulos contienen heparina, un anticoagulante, histamina, un vasodilatador, y otros mediadores de inflamación, como leucotrieno, que causa broncoconstricción de los músculos lisos de las vías respiratorias pulmonares. Los basófilos, que son elementos formes de la sangre, están relacionados con las células cebadas del tejido conectivo que contienen gránulos similares, pero no son idénticas a ellas. Se supone que tanto los basófilos como las células cebadas participan en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. Linfocitos. Son los granulocitos más comunes y conforman del 20% al 30% del total de los leucocitos. Se originan en la médula ósea a partir de células madre linfoides y son las principales células funcionales del sistema inmunitario. Se desplazan entre la sangre y el tejido linfático, donde pueden almacenarse por horas o años. Su función en los ganglios linfáticos o el vaso es defender contra los microorganismos mediante la respuesta inmunitaria. Hay tres tipos de linfocitos: linfocitos B12, linfocitos T y células citotóxicas naturales. Los linfocitos B, células B, se llaman así porque se identificaron primero como una población separada en la bolsa de Fabricio en aves y órganos con una bolsa similar, por ejemplo, la médula ósea, en mamíferos. Se diferencian para formar células plasmáticas productoras de anticuerpos y participan en la inmunidad humoral. Los linfocitos T, células T, se diferencian en el timo. Activan otras células del sistema inmunitario, células T cooperadoras, y se relacionan con la inmunidad mediada por células T citotóxicas. Las células citotóxicas naturales participan en la inmunidad innata o natural, y su función es destruir las células extrañas. Los linfocitos de los tres subconjuntos poseen marcadores de superficie exclusivos que pueden identificarse y ayudar a definir sus funciones y a diagnosticar enfermedades. El fallo de linfocitos incluye un 80% de células T, un 10% de células B y un 10% de células citotóxicas. Los principales antígenos de histocompatibilidad, también conocidos como antígenos leucocitarios humanos, se expresan en los linfocitos y determinan varios aspectos de la respuesta inmunitaria humana. Monocitos y macrófagos. Los monocitos son los más grandes de los leucocitos y constituyen entre el 3% y el 8% del total de estos. Se distinguen por una enorme cantidad de citoplasma y un núcleo oscuro en forma de riñón. El lapso que los monocitos se encuentran en la circulación es de alrededor de 1 a 3 días, 3 o 4 veces más que el de los granulocitos. Estas células sobreviven durante meses o años en los tejidos. Los monocitos, que son los precursores del sistema fagocítico mononuclear, a menudo se denominan macrófagos cuando entran a los tejidos. Los monocitos engullen cantidades más grandes de material extraño y de mayor tamaño que los neutrófilos. Estos leucocitos desempeñan una función importante en la inflamación crónica y también se relacionan con la respuesta inmunitaria porque activan los linfocitos y presentan antígenos a las células T. Cuando el linfocito abandona el sistema vascular y entra a los tejidos, actúa como macrófago con actividad específica.
Los macrófagos se conocen como histiocitos en el tejido conectivo liso, las células de microglia en el cerebro y las células de Kupffer en el hígado. Otros macrófagos actúan en los alvéolos, ganglios linfáticos y otros tejidos. La inflamación granulomatosa es un patrón distintivo de inflamación crónica en el que los macrófagos forman una cápsula alrededor del material insoluble que no puede digerirse. Cuerpos extraños relativamente inertes, como talco o suturas quirúrgicas, propician la formación de granulomas del cuerpo extraño. Los granulomas inmunes son causados por partículas insolubles capaces de incitar una respuesta inmunitaria inmediata por células. El tubérculo que se forma en las infecciones tuberculosas primarias es un ejemplo de este tipo de granuloma. Trombocitos. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos celulares circulantes de megacariocitos enormes que se derivan de la célula madre mieloide. Su función es formar un tapón de plaquetas para ayudar a controlar la hemorragia después de una lesión en la pared de un vaso, figura 25.5. Sus gránulos citoplasmáticos liberan mediadores que la sangre necesita en su proceso de coagulación. Los trombocitos tienen una membrana, pero no núcleo, no se reproducen y si no se utilizan durante alrededor de 10 días en la circulación antes que las células fagocíticas del vaso los eliminen. Formación de elementos formes. Hematopoiesis. La generación de los elementos formes tiene lugar en el sistema hematopoyético, del griego haima, sangre, y poiesis, hacer. El sistema hematopoyético comprende los elementos formes y sus precursores, la médula ósea, donde se originan, y los tejidos linfoides, donde algunos elementos formes circulan conforme se desarrollan y maduran. La hematopoiesis inicia en las células endoteliales de los vasos sanguíneos en desarrollo durante la quinta semana de gestación y continúan en el hígado y en el vaso. Después del nacimiento, la médula ósea asume gradualmente esta función. Una parte de la hematopoiesis también puede ocurrir en el vaso o el hígado. La médula ósea es una red de tejido conectivo que contiene elementos formes inmaduros. En los lugares donde la médula es hematopoyéticamente activa, produce tantos eritrocitos que es de color rojo, de ahí el nombre de médula ósea roja. También están presentes células de grasa en la médula ósea, pero son inactivas, por lo que se refiere a generación de elementos formes. La célula grasa puede verse en la médula ósea de la figura 25.6. La médula, que está formada sobre todo por células grasas, se llama médula ósea amarilla. Durante el crecimiento esquelético activo, la médula roja es reemplazada de manera gradual por médula amarilla en la mayor parte de los huesos largos. En los adultos, la médula roja está restringida en gran medida a los huesos planos de la pelvis, las costillas y el esternón. Cuando la demanda de reemplazo de células rojas aumenta, como en la anemia hemolítica, la médula roja puede resustituirse por la médula amarilla. Figura 25.5. Formación de un tapón de plaquetas. Ilustración de los pasos de la hematopoiesis